Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hacer quizá uno de los temas más avanzados hasta el momento porque nos vamos a meter en el cálculo en varias variables. Y el cálculo en varias variables es súper bonito, súper útil, pero también es quizás complejo al inicio. De a poquito uno se va soltando con esto y se va acostumbrando a trabajar con más de alguna variable. Aunque no sé si lo puedo decir con tanta soltura, es algo que hasta el día de hoy quizás a mí me complica un poquito, así que quizás vamos perfeccionándonos juntos en esto. Entonces vamos a probar, o vamos a hablar un poquito de algo que ya sabemos cómo se hace cuando estamos en una variable y tiene que ver con calcular mínimo y máximos con respecto a la derivada, pero ahora vamos a tener que hacerlo en dos variables. Entonces vamos a primero hacer una introducción tomando en cuenta que cuáles son los elementos que ocupamos cuando estamos en una variable. Entonces aquí vamos a tener una parábola y si yo quiero sacar el mínimo, mi, entonces nosotros lo que hacemos es esta función la derivamos y obtenemos esto de acá, la derivada de la función. Y donde esta derivada sea igual a cero, nosotros nos hacemos la idea de que debiese muy probablemente haber un punto crítico. Luego, si nosotros queremos saber qué tipo de punto crítico es, porque esto puede ser un máximo o un mínimo, nosotros nos vamos a pasar a la segunda derivada. Y dependiendo de lo que nos dé, vamos a ver si era un mínimo o un máximo. En varias variables la idea o la secuencia es más o menos lo mismo. Lo que sucede en varias variables es que las derivadas quizás ya no son tan intuitivas como lo eran antes. Ya no es solamente agarrar una variable y listo, sino que van a entrar a jugar un papel los vectores, van a empezar a jugar un papel las matrices, y ahí se nos complica un poco la historia. Ahora, quizás sería bueno entender un poquito de dónde viene esto de que nosotros nos preocupamos tanto de lo que pasa con la primera o la segunda derivada. Lo que pasa es que hay algo que se llama polinomio de Taylor que nos permite expandir o escribir este término de acá ocupando la función evaluada en, vamos a ponerle en a, aquí le vamos a sumar un h, sumado con la derivada evaluada en a por h, más la segunda derivada evaluada en a partición de a por h al cuadrado, y así podemos seguir sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que cualquier punto que esté alrededor de la, supongamos que esté la, por lo tanto este de acá sería la función evaluada en a. Entonces cualquier punto yo la puedo escribir en términos de este polinomio de acá, y bueno, sería quizás infinito, así que lo vamos a cortar, le vamos a poner ese término de ahí, que es como una pequeña diferencia, un resto, por eso tiene una R. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una derivada, un punto crítico, vamos a tener acá la función evaluada en h más a es igual a la función en a, o sea, este puntito de acá, y para seguirnos la idea, fh más a es correrme un poquitito más, por ejemplo aquí estoy en h más a, y ver cuánto vale la función ahí. Pues, según esto deberían estar cerquitos, porque el h lo ideal es que sea algo pequeñito. Y esto sería igual a eso, más la derivada por h, más la segunda derivada, partido en 2 por h cuadrado más r de h. Aquí no nos vamos a meter mucho muy en profundidad respecto al polinomio de Taylor, más bien es para que tengan una idea de que hay algo por detrás. ¿Ya? No es importante, por lo menos para este nivel de cálculo, que nos quede claro, porque más que nada lo vamos a aplicar, no lo vamos a entender para demostrar cosas. Pero sí tiene algo por detrás, no es que simplemente sea un criterio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que algo es punto crítico en una variable, lo estamos estudiando ahora en una variable, para más de una variable la idea va a ser parecida. Tenemos que este de acá da 0. Entonces tenemos f de h más a es igual a f de a. Y claro, nosotros sabemos que en los puntos críticos la derivada vale 0, así que todo eso vale 0. Más este de acá partido en 2 por h cuadrado más un resto que lo ideal es que este resto sea lo más pequeño posible. Ya. Entonces ahora si yo tiro h menos a y el f de a al otro lado,
me voy a quedar solamente con la segunda derivada partido en 2 por h cuadrado más un resto. Y aquí esta parte de la matemática es bastante linda porque es cuando uno se deja de fijar en los resultados concretos y empieza a hacer deducción a partir de fórmulas como esta. Entonces, ¿qué pasa si este de acá es positivo? Este término de acá es el que comanda el signo. Quiere decir eso que si él es positivo, entonces todo lo que está a la derecha es positivo. Si él es positivo, significa que f de h más a menos f de a es mayor o igual a 0. Y si yo lo paso al otro lado, lo que estoy obteniendo es que cualquier punto que esté a la derecha o a la izquierda de la, o sea, cualquier punto que esté cerca a la, es más grande que la. Y esto no es un resultado como concreto, sino que sale del análisis de la expresión. Y esto me está representando esta situación de acá. Cualquier punto que yo tire al lado de la, aquí este debería haber sido el punto crítico, cualquiera va a estar por arriba. Eso quiere decir que f de a o a es un mínimo. Si hubiese sido al revés, si el signo hubiese sido negativo, hubiese sido un máximo. De hecho, ese es el criterio de la segunda deriva. Bueno, ahora cuando estemos en varias variables, vamos a tener algo similar. Vamos a tener que una función en varias variables, lo vamos a hacer con 2. Va a tener un mínimo, máximo, o vamos a tener un punto crítico. Por lo menos si es que aún no nos preocupamos de problemas de frontera o algo por el estilo, que es cuando van a entrar los multiplicadores de Lagrange. Un punto crítico siempre y cuando su derivada, su gradiente, sea igual a 0. Y luego, este que sería como el papel que está tomando la primera derivada, ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada? La segunda derivada va a ser algo que se llama el hessiano. O el papel de la segunda derivada lo va a tomar alguien que se llama hessiano. Y el hessiano se define como una matriz donde aquí va la segunda derivada de la función con respecto a la primera variable, luego la derivada o derivar dos veces la función, pero primero con respecto a la primera variable y luego la segunda variable, y aquí de nuevo la primera, luego la derivada de la función, aquí se supone que estaba la tercera variable y aquí de nuevo con la primera, y así sucesivamente. La segunda fila tenemos la segunda derivada de esto, aquí tenemos la primera variable y derivamos respecto a la segunda, luego en el siguiente paso segunda derivada de la función, ahora dos veces con respecto a la segunda variable y así sucesivamente. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es como cada una de estas columnas representa la variable en la que ya derivamos, las filas representan las distintas derivadas de acuerdo a la nueva variable. Si se dan cuenta, en la primera fila estamos derivando todo respecto a la primera variable, en la segunda fila estamos derivando todo respecto a la segunda variable y así sucesivamente. Acá en varias variables es súper importante el habernos acostumbrado de antes a ver que, por ejemplo, si al final de la expresión dice diferencial de x, allá estoy derivando respecto a x, diferencial de y, allá estoy derivando respecto a y. Y así, porque aquí es súper importante tener claro si estoy derivando la primera o la segunda variable. Por eso nacen de hecho las derivadas parciales. De ahí nos acostumbramos un poquito a trabajar con las variables y de ahí nos vamos creciendo después a variables incluso mucho más complicadas que esta, como una función que se llaman campos vectoriales que van de muchas variables a muchas variables. Entonces bueno, así sucesivamente se va a armar esto y resulta que el hessiano va a tener un criterio. El hessiano nos va a decir primero que todo que nos tenemos que fijar en el determinante del hessiano. Aquí yo les dije, se va a meter álgebra lineal. Determinante del hessiano, bueno, en el punto que nos interese. Si este es 0, clasifica como para seguir estudiándolo. También clasifica, de hecho, si es que el determinante del hessiano es menor a 0. El que es más complicado es si el determinante del hessiano es 0. En este caso uno directamente dice que no sé qué pasa. Ya no hay mucho más que hacer, la verdad.
En el caso del primero nos vamos a dividir en dos casos y siempre nos vamos a fijar en la primera, perdón, en la primera coordenada de la matriz, que es la segunda derivada de f con respecto a la primera variable, esa segunda derivada. ¿Por qué esto tiene que ver con... estaba tapando. Esto tiene que ver con álgebra lineal, de nuevo, tiene que ver con matrices definidas positivas, definidas negativas, semidefinidas. Ya, pero en este caso nos vamos a quedar solo con el criterio. Si esto es mayor a 0, entonces al igual que en una variable, esto habla de que tenemos un mínimo. Si por el contrario, esto mismo es menor a 0, entonces tenemos un máximo. Y en este caso no nos vamos a preocupar en realidad la coordenada, vamos a directamente decir que esto es un punto de silla. Un punto de silla quiere decir que, por ejemplo, recordemos que ahora estamos en varias variables, que es básicamente decir que estamos en varias dimensiones. Entonces, así como yo me puedo mover hacia adelante y hacia atrás, me va a poder mover hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, lo que me está diciendo un punto de silla es que quizás, si yo me muevo hacia adelante y hacia atrás, este punto es un mínimo, o sea que está abajo de todo. Pero, si me muevo a la izquierda y a la derecha, es un máximo. Uno se imagina una silla de montura. Es difícil imaginárselo con los dedos, pero busquen como punto de silla y van a ver que hay una dirección en la que queda el puntito lo más abajo posible y hay otra dirección en la que queda por arriba de todo. De hecho es como así hacia los lados y así hacia adelante y atrás, o en la dirección que corresponda. Entonces con eso ya estamos en condiciones de poner esto a prueba. Finalmente la aplicación más allá de la teoría es llegar y derivar en realidad, no nos vamos a complicar mucho con ello. Entonces vamos a hacer por lo menos el primer ejercicio, cosa de que tengamos una pequeña práctica de esto. Vamos con el primero. Nos dicen, creo que acá tenemos espacio, dejen ver que no esté tapando la cámara porque a veces quedo encima. No, sí se ve. Entonces vamos a tener f de x, y. Lo primero que uno necesita calcular es su gradiente, así que lo vamos a derivar. Vamos a sacar primero la derivada con respecto a la primera variable, o sea, vamos a tener que derivar respecto a la x y nos va a quedar 2x menos 6. Y no hay más. Segundo, ahora vamos a derivar con respecto a la y, su segunda variable. Esto nos daría 4y más 8. Y ahora que tenemos esto, tenemos que ver cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos son donde este de acá se hace 0. Eso significa que lo primero da 0. 2x es igual a 6, x es igual a 3, y ahí tenemos la coordenada en x de este punto crítico. Y la otra es donde 4y más 8 es igual a 0, y esto, bueno, lo voy a anotar simplemente el resultado, y es igual a menos 2. Entonces ahí tengo un punto crítico. Ya, ahora tenemos que sacar el hessiano. Entonces el hessiano va a ser tomar esta de acá primero y derivarla con respecto a la x. Y si yo esto lo derivo con respecto a x, que sería la derivada de esto con respecto a x, me va a dar 2. Entonces aquí primero a coordenada un 2. Luego sigo con la primera, porque la primera fila está tomando como toda esta primera función, y ahora la voy a derivar con respecto a la segunda. Entonces si la derivo con respecto a y, veo que no tiene ninguna y, así que esto me da 0. Y ahora paso a la segunda función. La segunda función la voy a derivar primero respecto a la primera variable, pero la primera variable es x y aquí no hay ninguna, así que esto es 0. Y luego me paso a la segunda variable, que sería y, entonces esto sería 4. Y voy a ver el determinante porque me interesa saber si es que es mayor a 0 o menor a 0. En este caso el determinante es derechamente 0, mayor a 0. Y veo que la primera coordenada, independiente de cuál haya sido el punto crítico, es positiva, así que estoy hablando de un mínimo. Y listo, ahí tengo el punto crítico y tengo también cuál es su naturaleza, es un mínimo. Si quiero saber cuál es ese valor mínimo, ahora el punto lo evalúo en la función y eso sería todo, la verdad. Entonces, me dejen ver cuánto llevamos. No, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a trabajar en otro video con las funciones que quedaron pero con eso tenemos un primer, ¿cómo decirlo? Una primera aproximación a lo que tiene que ver con esto. Acá, si no me equivoco, la escribí al revés ahora que lo estaba haciendo.
siempre tomé la primera función y aquí me fui moviendo. A pesar de que la notación quizás no sea lo que más nos ayuda a entender esto, igual siempre es importante tratar de mantener la correctitud dentro de lo que estamos anotando. Entonces ahí lo tendríamos, la leve explicación y cómo funciona esto del hessiano. Como repito, vamos a ver otros ejercicios, pero esto es como para que tengan cómo estudiar esto. Si más adelante hago un video explicando como de dónde sale esto, lo más seguro es que ya sea matemática mucho más avanzada, como de personas que estudien licenciatura en matemática o que tengan interés en hacer investigación en algún momento, porque la verdad es que cualquier persona que estudie licenciatura en matemática debería más o menos saber que existe una demostración de esto, no sabérsela ya es otra cosa. Así que eso, espero que les haya sido de ayuda, que estén muy bien y que Dios los bendiga.